Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo con un formato diferente y muy similar a un podcast. En este os voy a hacer un análisis de un artículo de actualidad relacionado con la biomecánica deportiva y que, como veis en pantalla, tiene el siguiente título: la velocidad de movimiento como indicador de la intensidad relativa y el nivel de esfuerzo conseguido durante una serie de dominadas. Su autor principal es Miguel Sánchez Moreno y entre otros se encuentra el afamado investigador en el ámbito del entrenamiento basado en velocidad, Juan José González Vadillo. Dicho esto, vamos a ver en qué consistía este estudio y hacer una pequeña introducción previa. Lo que veis en la pantalla son dos relaciones de fuerza y velocidad. Una de ellas, o la primera, con un comportamiento hiperbólico y relacionada con un músculo o grupo muscular en concreto y aislado. La segunda, con un comportamiento lineal y relacionada con ejercicios o tareas multiarticulares. Para los que no sepáis de qué estoy hablando, os tengo que decir que, similar a otros sistemas que convierten energía y producen trabajo mecánico y potencia, la fuerza y la velocidad en el músculo esquelético están inversamente relacionadas. Esto es algo que sabemos ya desde la primera mitad del siglo XX con los primeros trabajos de Hill. Por otra parte, dado que la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad, esta relación va a condicionar también el comportamiento de la potencia. Y vemos cómo en la segunda imagen la curva de potencia está más achatada que en la primera. Es decir, que el pico de potencia se va a encontrar aproximadamente al 50% de esa velocidad máxima o de esa fuerza isométrica máxima, mientras que en la primera aproximadamente se sitúa en el 30%. Estas dos ilustraciones están extraídas de un trabajo de revisión de Jarisch en 2014 que recomiendo que leáis y que voy a dejar en la referencia dentro del vídeo. A nivel práctico, estas relaciones o curvas nos sirven para evaluar el rendimiento deportivo de nuestros deportistas y siempre nos va a interesar que se desplacen hacia la derecha. No obstante, según el tipo de cargas o entrenamiento que utilicemos, conseguiremos mayores o menores adaptaciones en una parte u otra. En el caso de los deportistas de fuerza, obviamente tendrán un comportamiento como el que veis en la gráfica número 1. En el caso de atletas y deportistas que se mueven a altas velocidades y que trabajan con cargas como su propio peso corporal o implementos de menor peso, se comportarán como en la 2. Y en el caso de aquellos que desarrollen actividades concurrentes, que trabajen con un amplio abanico de cargas, que no tengan un desarrollo de fuerza muy específico, probablemente mejoren la curva en todo su espectro, algo que pasaría también con los sujetos novatos. Siguiendo con nuestro estudio, teníamos los siguientes objetivos. El primero es analizar la relación entre la velocidad de movimiento y la carga relativa en la dominada, es decir, asociar a cada porcentaje del 1RM una velocidad. El segundo es determinar el porcentaje de repeticiones realizadas mediante el porcentaje de pérdida de velocidad durante una serie con el propio peso corporal y al fallo. Es decir, lo que queremos es determinar mediante el porcentaje de pérdida de velocidad durante la serie cuántas repeticiones habríamos completado respecto a nuestro máximo, o más sencillo aún, cuántas nos quedan en reserva midiendo esa pérdida de velocidad. Esas relaciones las veis reflejadas en el siguiente esquema. Para llevar esto a cabo se utilizaron 52 sujetos. Todos ellos eran opositores a bomberos, por lo tanto es una muestra bastante representativa. Es decir, tenían experiencia en el ejercicio y obviamente llevaban tiempo entrenando. Dentro del diseño experimental se hicieron tres sesiones que, como veis ahí, se separaron entre 48 y 72 horas para facilitar la recuperación del deportista. Una primera de familiarización, una segunda donde se hizo un test incremental para determinar ese perfil carga-velocidad y una tercera donde se hacía un test de repeticiones al fallo, como puede hacerse en una oposición. A las 12 semanas se volvía a repetir este protocolo. Durante esas 12 semanas el deportista entrenaba como hacía habitualmente, sin ningún tipo de intervención ni manipulación por el investigador, sino que simplemente se volvía a repetir el protocolo, se repetían los tests para valorar la estabilidad de las medidas, para ver si lo que se había hecho en los primeros se seguía manteniendo, es decir, si esos valores de velocidad que se estaban evaluando seguían siendo los mismos. Vamos a explicar en qué consistía el test, en este caso el test incremental, que es un protocolo habitual de evaluación. No obstante, ahí tenéis los matices de este. En la tabla de abajo podéis ver cómo lo hacían según el comportamiento de la velocidad durante las repeticiones. Y en el texto de la izquierda veis las condiciones. Se le pedía al sujeto obviamente pasar la barbilla, una extensión completa de los codos, una parada de 1 segundo abajo y el agarre era del 150% del ancho bilateral, es decir, 1,5 veces la anchura de los hombros. En el caso del test de dominadas al fallo era exactamente igual, pero la condición era
que los sujetos no podían estar parados más de 2 o 3 segundos abajo. Si lo estaban así, pues simplemente se daba por concluido. Respecto al análisis estadístico, aspecto importante de cualquier estudio, tenemos las dos relaciones principales que queríamos evaluar. Una de ellas se evaluó con una regresión lineal de primer grado y la segunda, que es la pérdida de velocidad asociada al tanto por ciento de repeticiones realizadas, con una ecuación polinómica de segundo grado. La diferencia entre el primer test y el segundo test se evaluaron con las herramientas que estáis viendo en pantalla, y también es importante señalar que se clasificó a los grupos según el nivel de fuerza relativa y se intentó comparar las diferencias entre ellos. Bueno, en cuanto a los resultados, vemos lo siguiente. La correlación entre la velocidad media propulsiva y la carga es altísima, 0,96, lo que nos dice que hay un muy buen ajuste y que por lo tanto es una muy buena forma de predecir el 1RM y por lo tanto también de asociar a cada porcentaje de carga o cada porcentaje de 1RM un valor de velocidad. Por ejemplo, al 65% le corresponde aproximadamente 0,84 metros por segundo. Esto en el primer test eran 0,84, en el segundo test eran 0,83, lo que nos da una estabilidad muy buena de las medidas y un coeficiente de variación muy pequeño. Es decir, que independientemente de que el 1RM suba o baje durante el periodo de entrenamiento, el valor de velocidad asociado a cada porcentaje de 1RM sigue siendo el mismo. En segundo lugar, tenemos la relación entre el tanto por ciento, el porcentaje de pérdida de velocidad, y el tanto por ciento de repeticiones realizadas. La correlación no es tan buena, pero sigue siendo muy buena, de 0,8. Por lo tanto, podemos asumir que a cada porcentaje de pérdida de velocidad en la serie podemos asumirle un porcentaje de repeticiones realizadas y por lo tanto estimar las que nos quedan en reserva. Por ejemplo, vamos a poner números redondos que, aunque están amplificados y no son reales, lo hago así para que nos entendamos. Imaginemos que soy capaz de hacer 100 repeticiones al fallo, ¿vale? Si detecto un 65% de pérdida de velocidad durante la serie, sabré que habré completado el 97 repeticiones y por lo tanto me quedan 3 en reserva. Obviamente estos son números estratosféricos, pero simplemente era por hacerlo redondo y que lo tengamos de ejemplo sencillo. Bien, como vimos anteriormente, también se clasificó a los grupos según el nivel de fuerza relativa y se intentó evaluar por medio de un análisis de varianza las diferencias. ¿Qué es lo que podemos observar de esto? Pues también tenemos aquí algo bastante interesante, y es que según el nivel de fuerza relativa podríamos hacer una predicción de las repeticiones que uno podría sacar al fallo con el propio peso corporal. Como discusión, algo que ya habíamos adelantado, las correlaciones son bastante buenas para los dos objetivos medidos, la estabilidad también es muy buena entre el test primero y el test segundo, y la velocidad media del 1RM es muy similar al pre-banca. Que exista un comportamiento lineal es lo habitual, tal y como lo indicaba Jarek en la introducción. No obstante, hay que tener en cuenta que el peso corporal de los sujetos supone aproximadamente el 60-65% de la carga. Por lo tanto, evaluamos a partir de su peso corporal hacia adelante, es decir, desde el 65 para adelante. Habría que ver qué pasa también con las cargas que quedan por debajo y por lo tanto habría que trabajar descargando al sujeto. Esto quizá tenga poco sentido desde el punto de vista de este ejercicio, pero si tuviésemos más puntos, especialmente estos que quedan por debajo de estas cargas, a lo mejor, y simplemente digo a lo mejor, puede ser que ese comportamiento lineal se convirtiese en un comportamiento curvilíneo o hiperbólico. No obstante, en principio esto es lo que tenemos, un ajuste lineal. También es importante señalar que si mejora el 1RM, la curva se desplaza también entera de la misma manera. Mejoraría cada porcentaje del 1RM, al menos hasta el que suponga nuestro propio peso corporal. Como aplicaciones prácticas, pues tenemos algo que ya sabíamos desde hace bastante tiempo. Vamos a poder determinar qué tanto por ciento del 1RM está siendo usado con una sola repetición, como decía antes, desde el 65 al 95%. Vamos a conocer el nivel de esfuerzo de cada sujeto a través de la pérdida de velocidad, es decir, podríamos conocer cuántas tiene en reserva y podemos estimar el número de repeticiones al fallo según la fuerza relativa. Como conclusiones, pues nada que no hayamos visto ya. Hay una fuerte relación entre la carga y la máxima velocidad y la velocidad media propulsiva que nos permite estimar el 1RM, y hay una fuerte relación entre el tanto por ciento de pérdida de velocidad en la serie y el porcentaje de repeticiones realizadas. A modo de conclusión final
y de reflexión, sí quiero dejar una cosa clara. Cuando hablamos del porcentaje de pérdida de velocidad y del número de repeticiones realizadas, hemos de tener en cuenta que esto siempre es a máxima velocidad. Cuando nosotros trabajamos para realizar el máximo número de repeticiones posibles, como puede pasar por ejemplo en una posición, la estrategia más efectiva no es trabajar a máxima velocidad, es trabajar con un ritmo controlado que nos permita ser eficientes. Por lo tanto, lo que a este estudio le da validez externa, que es validez interna, que es trabajar a máxima velocidad para poder controlar esa pérdida, le sirve a su vez o le sirve de hándicap para perder validez externa. Es decir, que la aplicabilidad realmente al entrenamiento de aquellos que quieren mejorar su marca en el número de dominadas no es tan buena, puesto que nadie trabaja a máxima velocidad. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Contextualizar todo esto y entender que si queremos utilizar la pérdida de velocidad como indicador de la cantidad de repeticiones que llevamos en la serie, por lo tanto las que nos quedan en reserva, y como predictor de cuántas vamos a poder hacer, obviamente hay que tener en cuenta que el ritmo al que se está trabajando a máxima velocidad no es el ritmo al que se trabaja habitualmente. Bueno, pues hasta aquí todo lo que quería comentaros. Supongo que me dejo algunas cosas en el tintero, pero si os ha gustado, pues podemos hacer otro vídeo y comentarlas. Así que dejad en los comentarios todo lo que penséis acerca de esto, interactuad conmigo y al final vamos a intentar ir generando una base de contenido y de conocimiento que creo que puede ser interesante con este tipo de vídeos. Así que nada, espero vuestra opinión, vuestros aportes y nos vemos en otro vídeo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.